Claro, ahí está todo. Inclusive hasta ahí está, pero ya lo voy a levantar, está también todo lo que vemos el documento ese, digamos, de la planificación, pero ya voy a levantar todo de nuevo, que es casi lo mismo, no van a notar diferencias, pero puede haber diferencias. Bueno, siempre es mejor manejarse con lo único. Bien, entonces, estamos hablando de que vamos a ver la arquitectura, entendiendo la arquitectura de un receptor, ¿no es cierto?, con frecuencia intermedia submuestreada, es decir, que no satisface el teorema de muestreo. Dice, en un receptor de frecuencia intermedia, también llamado receptor heterodino, la conversión desde la radiofrecuencia se hace en dos etapas, ¿no es cierto? Un circuito analógico, ¿no es cierto?, donde convierte a una frecuencia intermedia donde la señal recién es muestreada. Y la señal resultante es digitalizada y después convertida hacia abajo, ¿no es cierto?, a banda base. La ventaja de este método de dos escalones, dos pasos, es que la conversión analógica hacia abajo se puede hacer con mínima precisión. Se puede hacer con mínima precisión. Hay que tener en cuenta que estamos viendo un receptor de una señal que no tiene portadora, con portadora suprimida. Entonces, hay que hacer, digamos, un receptor sincrónico, una detección sincrónica. Si nosotros quisiéramos directamente, digamos, muestrear la banda base, tendría que tener todo un sistema analógico para perseguir la portadora y que le hiciera exactamente con la misma frecuencia y fase a la mezcla para que sea un receptor de conversión directa. Entonces, este método lo que hace es hacer una conversión, digamos, sin mucha precisión, y después nosotros con mecanismos digitales vamos a hacer el seguimiento de la portadora, entonces va a ser un gasto, digamos, de programación más que de hardware. Entonces por ahí dice, repitiendo, dice la ventaja de este método de dos escalones es que la conversión analógica hacia abajo se puede realizar con mínima precisión y por lo tanto económicamente. Mientras que el muestreo se puede hacer a un razonable ritmo, una frecuencia de muestreo relativamente baja, porque ya la hemos bajado. En un receptor de frecuencia intermedia estándar, muestreado, la frecuencia de muestreo es típicamente elegida para ser el doble de la frecuencia intermedia. Esto es la frecuencia de Nyquist. Sin embargo, otra clase de receptor de frecuencia intermedia, llamado receptor de frecuencia intermedia submuestreado, usa una frecuencia de muestreo menor que la frecuencia de Nyquist, o más que la frecuencia de Nyquist, que el criterio de Nyquist. O sea que la FE de frecuencia es mayor que el doble de la frecuencia más alta que se quiere muestrear, lo cual resulta en aliasing, es decir, este método da aliasing. Sin embargo, el aliasing se introduce de tal forma que no impide la reconstrucción de la señal. Recordar que el muestreo introduce copias de la señal cada múltiplo de frecuencia de muestreo. Ya todo eso lo vemos ahora en un momento con papel y lápiz. Para ilustrar este ejemplo, vamos a considerar un ejemplo específico con los siguientes parámetros. ¿Sí? Voy a cerrar un poquito algunos de estos para que me dé más. También cosas tres que podrían ser eventualmente bueno, voy a poner la cámara. Yo ya la tengo preparada. Acá un poquito. También podemos poner aquí.
Bueno, entonces dice, bueno, acá da, digamos, unos datos. Dice, la frecuencia de portadora es 1 GHz. La frecuencia intermedia es 2 MHz. Se supone que de acá a acá vamos a pasar por una conversión analógica, ¿sí? Y después vamos a muestrear con 850 kHz. Y aclara también que la banda base es de 100 kHz. Donde la señal de banda base está definida, que digamos que tiene un contenido espectral de entre menos B y más B, bueno, en el dominio de frecuencia de la transformada de Fourier, ¿no es cierto? Ahí aceptamos frecuencia negativa. Su tarea: dibuje el espectro de la señal para cada uno de los siguientes pasos. Vamos a bajar, ahí está el máximo. Bueno, vamos a ver si con un poquito más. Ah. Entonces, vamos a ir dibujando cómo serían las cosas. Entonces tenemos, vamos a suponer una banda base de 100 kHz. De 100 kHz, como dice acá a la derecha. Bueno, eso podríamos hacer distintos dibujos, digamos, una banda base, como a veces la saben dibujar, ¿no es cierto? Podría ser así, dibujarla así. ¿Cierto? Y entonces, cuando en Fourier va a ser el doble, así. Pero por una razón de comodidad, digamos, la vamos a hacer así. Este sería la banda. Entonces, la parte negativa sería así, me quedaría todo un triangulito. Pero eso a criterio de, digamos, es por seguirle un poco los ejemplos del libro, qué sé yo. Pero no interesa eso, ¿no? Bueno, en este caso, entonces voy a poner acá así 100 kHz, ¿no es cierto? 100 kHz. En los dibujos que ustedes hagan, ¿no es cierto? Si ponen 100 pelado acá, tendrá que ir kilohertz acá a la derecha. Y normalmente, si esto corresponde, por ejemplo, a una función o algo, habría que especificarlo, que sea F1 o lo que fuera. O sea, siempre tiene que estar una mínima información para comprender las cosas. ¿No es cierto? Que no quede como que lo sé, pero usted lo debería saber, que yo lo sé, que quede objetivo. Sería un poco, digamos, el criterio siempre, digamos, de cualquier evaluación en esta materia. Es decir, por más tonto que sea, hay que ponerlo, porque si no, como que no está. Bien. Dice, vamos a modular eso, vamos a modular una portadora, ¿no es cierto?, de 1 GHz. Entonces, si tenemos 1 GHz acá, obviamente 1 GHz es una frecuencia alta, vamos a poner por acá. Bueno, lo voy a poner más bajo, por acá. 1 GHz, menos 1 GHz, menos 2 GHz. Por supuesto, cuando yo, digamos, module una portadora de 2 GHz, que va a estar por acá, ¿cierto? Este espectro va a ir a parar acá. Pero en una escala razonable, esto prácticamente ni se vería. Ni se vería, ¿por qué? Porque si esto es 1 GHz, 1 MHz sería un milésimo. Y 100 kHz es un 10 milésimo. Entonces, evidentemente, esto no se vería. Pero lo dibujamos simbólicamente, finito, para mostrar que quiso ser un triangulito, ¿no?
A ver, mostrando, digamos, que donde esto sería 1000, cambio la escala, 1000 MHz, este podría ser 1000.1 MHz. O poner la unidad. Este sería, por ejemplo, esta parte sería 999.9 MHz. Esto sería lo mismo, pero en frecuencias negativas. Bien, entonces tenemos el transmisor, tenemos la banda base, modulamos esto, ¿no es cierto? Cuando hacemos un producto, se hace la convolución, digamos, ¿no? Se hace la convolución. Entonces, bueno, acá yo lo hice medio como pero para recordar, ¿no es cierto? Entonces yo tengo esto, pongo más chiquito, ¿no? Y tengo esto que sería la portadora que quiero modular. Entonces, para hacer la convolución, ¿no es cierto? El producto en el dominio del tiempo, la convolución en el dominio de la frecuencia. La convolución es suponer todo esto como una cosa rígida, que ahora está puesto en la frecuencia esa. Entonces, esto lo desplazan, perdón. A esto lo desplazan para allá. Fíjense, apenas empieza a tocar acá, con esta parte, esto va a estar en menos 1 GHz. Entonces, y al ir multiplicando, entonces esta va a estar por acá. Es decir, cuando empiece por acá, va a estar un poquito más antes por acá. Entonces por acá va a ser así, ¿eh? Así, digamos, sería cuando este punto está pasando por esta zona. Y cuando este punto está llegando por acá, este va a interactuar con esto y va a volver a formar, digamos, que sería la señal modulada. ¿Eh? Es decir, cuando uno hace producto de señal al dominio del tiempo, es convolución en el dominio de la frecuencia. ¿Eh? Bien, volvamos entonces a nuestra situación. Cuando inclusive acá hasta me equivoqué acá, porque yo había dicho que iba a usar 1 GHz acá y 2 GB y bueno, y me chifote, pero no importa. La retrocedo y dejamos un nuevo por ahí. Entonces, estábamos que teníamos la radiofrecuencia de 1 GHz modulada con esta información. Esto es muy chiquitito, ¿no es cierto? Oh, se me vuelve a equivocar de nuevo. Acá. Ahí está, 1 GHz. Y después dice, vamos por acá, dice. Bueno, la banda base, la señal después de modular a una frecuencia de radio, la señal después de modular a una radiofrecuencia ejecutada mediante la mezcla, el mezclado con una señal sinusoidal de frecuencia FR. 2. Las, 3. La señal después de hacerle la doble conversión, la conversión hacia abajo, hacia frecuencia intermedia, ejecutada por un mezclador cuya frecuencia, un mezclador con una senoide, se habla del oscilador local, de frecuencia FRF menos F y F. Bueno, es decir, nosotros tenemos que mezclar para que me dé. Pero como acá dice que es una mezcla digamos, FRF menos IF. Bueno, FRF menos IF va a ser 998 MHz, ¿no es cierto? Ya me está diciendo acá
de cuánto tiene que ser el oscilador local que voy a usar. ¿Sí? Entonces, vamos de nuevo acá al dibujo. ¿Mm? Entonces, si quieres vamos a poner un poquito más limpio el mismo dibujo. Tengo así y así. ¿No es cierto? Y después dice que voy a mezclarlo una portadora de tal forma que la diferencia sea 1 MHz. Es decir, esta que está acá sería 1 GHz. Esta que está acá, o si no, 1000 MHz. Esta que está acá sería 998 MHz. Entonces, hacer una mezcla es hacer el producto de dos señales en dominio del tiempo. El producto de dos señales en dominio del tiempo es la convolución de los espectros del dominio de la frecuencia. Entonces, vamos a ver qué sale cuando yo mezclo esta con esta. Entonces, ahí, cuando hago esta posición, el producto me da 0. Recién me va a dar cuando me mueva 2 MHz. Es decir, cuando yo me desplace esto, que considero como una cosa rígida, 2 MHz, me va a dar el pico más grande. Es decir, así. Con 2 MHz me va a dar hasta el máximo. Así. Cuando esta coincide con esta. ¿No? Y este va a pasar, ¿sí? Pero fíjense, cuando ¿no es cierto?, pase y empiece a interactuar con ¿no es cierto?, ¿cuánto le faltaría? 998 se tendría que correr esto, más 1000. En 1998, lo pongo por acá, no estoy respetando la escala, 1998 MHz volvería a pasar. Y sería, y sale demasiado fuera de escala, muy a la derecha, ¿no? Estaría más o menos por acá, digamos, ¿no? Bueno, no estoy conservando mucho los tamaños, ¿no? Pero por acá. En todo caso, después si quieren lo dibujamos un poquito más. 1998 MHz. Ahí. ¿No? Entonces, esto resulta de hacer esto por esto y esto por esto. También va para la izquierda, porque no lo hice para la izquierda. Entonces, si lo hago para la izquierda, cuando se vaya 2 MHz, esta va a interactuar con esta, entonces se va a volver a repetir esto así. Menos 2 MHz. Y lo mismo, cuando me vaya más todavía a la izquierda, en un momento esta va a interactuar con esto y va a dar productos finitos, que eso va a suceder cuando este punto es decir, cuando esta coincida con esta. Pero ¿qué le falta a esta para coincidir esta? Y le falta esta llegar hasta allá, que ahí tenemos 998, más 1000, 1998, pero hacia la izquierda. Eso es muy menos por acá. Menos 1998 MHz. ¿Mm? Ahí está. Olvídenlo, está demasiado fuera digamos, fuera de escala. Yo después les voy a pasar un ejemplo de algún examen de años anteriores para que vean inspirativo, digamos, ¿no? Pero obviamente lo voy a poner. Bueno, Eh, bien, esto también van a tener que tener en cuenta que le va a hacer falta sacarle una foto. ¿Sí? Es decir, vamos a implementar, digamos, con mail. Empieza la clase, yo les mando un mail
Eso deberíamos ver por qué lista de correo nos manejamos. Me pueden mandar después que termine, bueno, hoy o mañana un mail cada uno para tener el mail, o si me quieren mandar dos mails, digamos, no sé, lo que les dé seguridad a ustedes, porque, digamos, es crucial el tema ese, porque es con un periodo de tiempo de resolución. ¿Sí? ¿A dónde le mandamos el mail? Bueno, mi mail es, lo pongo acá, porque pues debe estar por todos lados, lo pongo igual acá, es gmail.com. Pero lo único que tengo que recordar que mi apellido se escribe con B larga primero y B corta después. Y está al Bueno, revés, porque bueno, estaba ocupado el año Rabinowitz. Bien, seguimos por aquí. Bien, entonces ya estamos, digamos, el punto es el punto 3 que está por acá. ¿Sí? El punto 3. Bueno, después dice que hay que meter un filtro pasabanda. ¿Sí? Un filtro pasabanda. Bueno, si quieren hacemos un poquito más realista esto, ¿no? Es decir, esto ya le vamos a meter un filtro pasabanda y lo vamos a echar. Bueno, lo ponemos ahí. El filtro pasabanda tiene que ser así. Ahora un filtro se dibuja también la parte negativa del filtro. Entonces, cuando le ponemos un filtro y pasamos, solamente va a quedar lo que está acá adentro. ¿Sí? Porque lo que está acá adentro que sería. Bien, pero lo vamos a dibujar más a escala mejor. Vamos a poner acá 3 MHz, más o menos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien, entonces tenemos 2 MHz, pero tiene 100 kHz para cada lado, es decir, un décimo más o menos para cada lado. Sería una escala girada. Un décimo por acá, un décimo por acá. Entonces esto sería 1000, perdón, sería 2 MHz. Si quieren ponemos acá MHz. Este sería 2.1, 1.9. Si completamos, que sería menos 2, menos 1.9 y menos 2.1 MHz. Bien, entonces hasta ahora hemos hecho mucho producto, ¿no es cierto? Hemos hecho mucho producto, pero ahora viene, digamos, el muestreo. ¿No? Viene el muestreo. Bueno, en líneas generales, digamos, cuando uno muestrea una señal, es decir, bueno, pongamos el dominio primero el dominio del tiempo. Esta señal, digamos, sería una señal, digamos, no muestreada. Y esta otra sería una señal, la misma, muestreada. Donde es fijo el tiempo entre muestras y lo llamamos TS, tiempo de sample. ¿Sí? ¿Qué implica esto en el espectro? Bueno, la teoría nos dice que si el espectro de esta, por ejemplo, es así, ¿no es cierto? Cuando yo la muestreo, esto se repite periódicamente, es decir, también está esta misma, se repite periódicamente e infinitamente por ambos lados, donde este sería
Fs, 2Fs, 3Fs, menos Fs, menos 2Fs, menos 3Fs. Entonces, perdón. Entonces, este es el espectro de la transforma de Fourier. Y este que está abajo es el espectro, pero piensen que es de todos estos puntitos, ¿no? Y todo ese conjunto de puntos tiene este espectro, ¿no? Este espectro. Si nosotros hemos muestreado respetando, digamos, el teorema del muestreo, como en este caso, no hay aliasing, es decir, no se mezclan estos espectros con este y siempre podríamos recuperar esto con un filtro más abajo. ¿Eh? Siempre podremos recuperar esto. ¿Eh? Supone que acá, fíjense que la frecuencia de muestreo es mucho mayor que el doble de la frecuencia más alta. Con este Fs es mayor que 2D. Satisfaciendo plenamente el teorema del muestreo. Bien, seguimos adelante. Vamos a seguir. Sigamos un poquito con la teoría. Esto que vimos acá, digamos, tiene un problema. Por lo menos a mí. Esta señal que está puesta acá, que es la que tenemos que mostrar, como que se hace complicado hacer esta operación. Como que se hace complicado. Digamos, la veo más fácil de otra forma, yo, pero ustedes lo verán con su forma, no importa, ¿no? Eso es a gusto del consumidor. Entonces veamos la otra forma de interpretar esto, de interpretar el muestreo. Cuando yo tengo una señal en el dominio del tiempo, vamos a suponer esto, cuando yo la muestreo, la verdad estoy multiplicándolo por un tren de impulsos de Dirac. Estoy, digamos, hablando en el campo analógico. Obviamente en el campo digital no existen los pulsos de Dirac, un impulso y cambio. Cuando yo hago el producto de estas dos, ¿no es cierto? Me queda esto, parecido a lo de arriba, pero así. Ahora, bien. Ahora, habíamos visto que el espectro de una cadena de impulsos de Dirac, perdón, este tiempo, digamos, bueno, esta sería señal muestreada, ¿no? Y el tiempo entre muestreo es Ts. ¿Sí? Bueno, habíamos visto nosotros que le vamos a poner acá la frecuencia. Nos manejamos ya directamente con el espectro de Fourier, de su frecuencia inversa. Esto tendrá su espectro. ¿No es cierto? Ahora, el espectro, la transformada de Fourier de un tren de pulsos, como esto, de impulso como esto, es otro tren de impulso, pero en el dominio de la frecuencia. Es decir, un tren de impulso así. Vamos, claro, tengo que elegir por acá, más molesto, ¿no? Por acá para que no haya alias. Donde habíamos visto que la diferencia esta, pero de frecuencia, es igual a 1 sobre Ts. Y esto justamente es la frecuencia de muestreo. Es la frecuencia de muestreo. Ahora, acá tenemos una multiplicación del dominio del tiempo.
pero nosotros vimos que multiplicación en el dominio del tiempo es convolución en el dominio de la frecuencia. Entonces vamos por acá. Entonces lo puedo trabajar como trabajamos recién las cosas. Empiezo a mover esto, todo como si fuera un peine rígido, hacia la derecha, teniendo a cuenta de contar los desplazamientos a partir de este lugar, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a moverme a la derecha, esto por esto va generando valores finitos. Esto va dentro de una integral, pero bueno, tomamos cierta licencia. Entonces, ahí sería así. Me voy corriendo, por ejemplo, cuando me corra por acá, va a ir más por acá, va a ir por acá. Es decir, me va a ir generando la figura esta, ¿no? Después, cuando este llegue acá, esto va a ocurrir más o menos por acá. Entonces, por acá va a volver de nuevo a este, empezar a encontrarse con este, y va a empezar a hacer lo mismo, repetir, digamos. Y lo mismo si me voy para el otro lado, va a completar este. Así. Que no es otra cosa que lo que dijimos recién, este espectro que se repite cada fs. ¿Sí? Pero es más fácil a veces verlo, obtenerlo, más que haciendo esta repetición, haciendo que esto se vaya multiplicando por esto. ¿Sí? Como vamos a ver ahora, aplicarlo al ejemplo que estamos viendo. Entonces, volvamos de nuevo a nuestro ejemplo. Si se acuerdan, nosotros la habíamos aplicado a la señal de... Tenemos acá la señal de... Le habíamos aplicado un filtro pasabanda y no había quedado así. Acá. Así. Lo voy a achicar un poquito de escala para que no sea tan ancho, pero no mucho. Entonces vuelvo a redibujar esto. Entonces vuelvo de nuevo acá, levantamos un poquito. Entonces vamos a mirar acá. La mitad de la hoja. Voy a poner acá más o menos 3 MHz. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Usted le puede favorecer, y a mí también, pero pasa que no tengo papel cuadriculado. Si bien no, bueno, no me dio poner pesado en eso, ¿eh? Pero bueno, para que salgan mejor las cosas. Es decir, si usted usa el papel cuadriculado, no le tienen que poner los valores a cada cosa, porque yo con el papel cuadriculado lo sé. Pero si lo trabaja una hoja en blanco, como ahora, tienen que poner en cada cosa la frecuencia, porque si no, no se sabe. ¿Sí? Y aparte un poquito ayuda, digamos, a ver un poquito las escalas y todas esas cosas. Bien, entonces tenemos una señal que la habíamos llevado a una frecuencia intermedia de 2 MHz. Entonces iba de acá, del 2 a 2,1 y a menos a 100 kHz para cada lado. Y acá también. Esto sería 2 MHz, esto sería 2,1 y esto 1,9. Y esto sería megahertz. Bien. Entonces, vamos ahora a poner la frecuencia de muestreo, que está acá, que sería 850 kHz.
Entonces vamos a poner acá otra señal y voy a bajar, digamos, las frecuencias de... entonces de 850 más o menos por acá, ¿no es cierto? Después sería por 2, 850 por 2 sería 1700, ¿no es cierto? Entonces si 1,5 está por acá, sería por acá. Y después quedaría, saco la cuentita por acá en algún lugar, sería 1700 más 850 kHz, 5, 785, 2550, más o menos 2,5 por acá. ¿No? Es decir, esto sería, va a depender cómo lo quiera trabajar. Bueno, ahora seguimos dejando en megahertz, 0,85, 1,7 y 2,55. Y lo mismo para este otro lado. 1,7, 2,55, sería menos 0,85 menos 1,7 y menos 2,55 MHz. Entonces, para ver qué va a quedar ahora cuando yo muestre esta señal, ¿no es cierto? Hago la convolución. Es decir, voy a pensar que me muevo hacia la derecha esto como si fuera un peine rígido, ¿sí? Entonces, le faltan 300 kHz para llegar a este punto. Entonces, más o menos, esto sería un tercio de esto, ¿no? Sí, más o menos. Y ahí va a dar el máximo. Entonces, obviamente, antes de 100 kHz antes, acá tengo, pues si quieren puedo poner la escala directamente. Acá sería 0,5. Y acá sería 1, 2, 3. Lo dejo un poquito más alto que 0,5. Entonces, fíjense, 1,7 con 1,9 en 200. En 300 llegaría el máximo y en 400 empezaría a bajar, es decir, el producto de ir moviendo esto por esto. ¿No es cierto? ¿No? Entonces, esto sería, si seguimos megahertz, esto sería 0,3. Bueno, no lo pongo, porque este es 0,4 y este es 0,2, está la escalita, digamos, ¿no? Para no hacer tan complicado el dibujo. ¿Qué seguiría? Normalmente hay que ir para este lado, porque ya este tiene que recorrer mucho más que este que está cerca, ¿sí? Ya que tenemos acá 2. Entonces, ¿cuánto le falta a este para llegar a este? Le falta 550 kHz para llegar al medio. Entonces, esto va a llegar al medio en 550 kHz. Bueno, no se va a ver muy bien, pero acá a la mitad de este va a ser 200 kHz. Y acá va a llegar a la mitad de este. Medio que no se ve muy bien, pero hay una separación acá ínfima. ¿Eh? Ya lo vamos a poner bien. Entonces, este punto sería 0,55. Este de acá sería 0,65. Este de acá, digamos, de aquel lado sería 0,45. Pero hay que tener en cuenta que este que cae acá, este sería 0,4. Así como este era 0,2.
¿Mm? Bueno, la verdad ya está toda la información está acá adentro, acá. ¿Por qué? Porque ya cuando fíjense que, ¿dónde está la frecuencia de Nike? Acá en 0.85. En 0.85, que sería por acá. O sea, este sería 0.6, 0.7, 0.8, 0.85 acá. Ahí. Esta sería, digamos, perdón, la frecuencia de muestreo. Sería la frecuencia de muestreo que sería 0.85. Y la frecuencia de Nyquist es la mitad, o sea, sería 0.425, que es justo acá la mitad entre este pedacito que está ahí, que lo tendría que abrir, es un dibujo que sí. Pero como todo, digamos, espectro muestreo se va a repetir, esto mismo se va a ir repitiendo, digamos, a cada FH, cada FS. ¿Sí? Pero lo podemos hacer igual, por ejemplo. Sigamos haciendo hacia la derecha. Esto habría que repetirlo, dibujarlo acá y repetirlo. Si quieren lo dibujo hacia ojo, ¿no es cierto? Pero digamos, en 0.425, que ponemos por acá, hay un huequito así, y va uno que va acá y otro que va acá. Esta sería la frecuencia de Nyquist, 0.425. Este sería 300,03 y este era 0.55. Todo negativo acá, ¿no? Y obviamente cada uno de estas falditas son 100 kHz a partir del centro, ya sea para un lado o para el otro. Por ejemplo, este sería menos 0.4. Este sería menos 0.45. Este sería menos 0.65. Y por acá estaría la frecuencia de muestreo, 0.85, bueno, que habría que escalarlo, pero acá está abajo. Y ven que se va repitiendo esta figurita cada 0.85. Es decir, si yo ahora sigo a la derecha, este va a interactuar con este. ¿Cuánto le falta a este? Y para llegar a 2, le falta 1.15. O sea, porque tengo 2 menos 0.85, 10 menos 5, 9 menos 8, 1, 1, 1.15. Entonces, en 1.15 se va a volver a repetir, digamos, el tema, ¿no? A ver, acá está, 1, bueno, 15, bueno, vamos a dividir acá si quieren. Entonces, este sería 1, 1,5. Vamos a así. 1.15 acá va a aparecer de nuevo, así. Y después, cuando este otro, uno que está por acá, que habría que sumar menos 2.55 menos 0.85, cuando llegue este va a empezar a aparecer acá, digamos, que creo que por acá, una cosa así. Y se va repitiendo, digamos, esto, pero me voy a limitar, digamos, ya a partir de acá, analiza únicamente lo que se ve con el plot spec, porque yo sé que todo lo que está en el plot spec se repite periódicamente. Entonces, cuando uno ve un plot spec de una señal muestreada, esa misma ventana se va repitiendo periódicamente. Entonces, vamos a abrir esto para verlo un poquito mejor, o por lo menos
A ver, si quieren duplicamos la escala. No, no, no. Entonces tenemos. Entonces vamos a suponer que esto sea un megahertz. Si quieren ponemos 1000. Ponemos en kilohertz. Sería 1000 kilohertz. Este sería menos 1000. Ahí está. No hace falta el K. Entonces digamos, este sería 500 kilohertz. Dijimos un 300, que estaba ahí. Yo para poner acá, dividir esto en 5, yo pongo, no sé, trato de que era justo en una situación incómoda para mirarlo, que es justo donde cae. Primero lo ponen, que hacen así, y acá le queda justo. O sea, como que le sale solo, digamos, ¿no? Igual acá, ¿no? Entonces, en 300 kHz, 200 y 300 era. Después, este otro eran 555, 550 sería ahí, pero también iría para acá. Y también iría hasta acá. Y este sería, digamos, la frecuencia de Nyquist, igual a la mitad 0,85 y 2, 0,425. Y lo mismo para acá, menos 100, menos 200, menos 300, sería así. 100, 200, 300, 400, 500 acá. Vamos a ver un poquito por acá. Bueno, habíamos dicho 550, y por acá era, y por acá. Bueno, no repito los números, pero porque son igual que este lado, o sea, este sería 300 kHz, este sería 550, este sería 650, este sería 450, este sería 400, y este sería 425, vamos, 1 kHz. 400, y lo mismo sería acá. Ahora, lo que se ve en el plot spec, esta sería la frecuencia de Nyquist, que sería 425 kHz. Lo que se ve en el plot spec sería esta, sería la ventana de observación del plot spec, que sería esto es lo que normalmente se ve con el plot spec, ¿no? Y esta ventana se va repitiendo, digamos, periódicamente, digamos, uno lo podría volver a dibujar acá y se vuelve a repetir, porque solamente el plot spec muestra, digamos, un periodo de lo que se repite, ¿no? Un periodo completo de lo que se repite, ¿no? Bien, entonces estamos por acá, ¿eh? Podría seguir dibujándolo acá, para allá, todo, pero bueno, la verdad un papel cuadriculado ayuda mucho, ¿eh? La verdad ayuda mucho. Bien, sigamos por acá. Por acá. Entonces la señal, creo que es lo que hemos dibujado acá, la señal. Una cosa que pasó desapercibida es que usamos una frecuencia de muestreo
que no cumple con el teorema de muestreo, porque yo tenía acá 2,1 MHz y elegí 0,85 MHz. Sin embargo, digamos, da un resultado y hemos bajado este espectro hasta por acá y podremos recuperarlo poniendo un filtro. Lo que pasa es que va a tener una frecuencia, digamos, que no es la verdadera. Pero no importa, mientras uno sepa qué es lo que obtiene y no haya superposición de espectros, es decir, no haya aliasing, bueno, o haya aliasing, pero no se superpongan los aliasing, la cosa está bien, que sería este caso, ¿no? Que sería este caso. Bien, vamos para ver. Entonces, justamente para usted solo necesita dibujar el espectro entre fs menos fs sobre 2 y más fs sobre 2. Es decir, que es lo que nosotros dibujamos. La frecuencia en Nyquist es menos fs sobre 2, que es 425 kHz. Sería ahí. Y ahí. Y después dice por acá, dice así. Dice, en el próximo, dice, en el próximo escalón, donde se realiza la conversión hacia banda base, ¿qué frecuencia se debería elegir para la sinusoidal, o sea, la frecuencia del oscilador local, por así decirlo, usada en la conversión hacia abajo? A despecho del hecho que, digamos, el subsampling introduce aliasing, ¿es aún posible recuperar la banda original o la señal quedará distorsionada? Bueno, dice que sí, que se puede recuperar, que ahora lo que vemos a continuación. Es decir, ahora vamos acá. Entonces, tenemos que mezclar esto con 300 kHz. ¿No? Tenemos que mezclar con 300 kHz. Entonces, empiezo con como mezclar y multiplicar en el dominio de la frecuencia o convolucionar el dominio, el dominio del tiempo o convolucionar el dominio de la frecuencia. Entonces vamos a hacer la convolución. Fíjense, cuando yo hago la convolución, ahora voy a poner acá, bueno, ahora puedo resolverlo sin necesidad de poner más allá de la frecuencia de Nyquist. Lo puedo dejar, pero a costa de tener que dibujar mucho más, ¿sí? Pero digamos, si yo estoy ahí y me empiezo a multiplicar esto por esto, también estoy multiplicando esto por esto. Entonces, este por este más este por este, bueno, dará un valor más grande, ¿no? Hasta que este llega hasta este lugar y este llegará a este lugar. ¿Bien? Que llegarán los 300 kHz. Bueno, voy a tener que dibujar una escala. Voy a dibujar, bueno, vuelvo de nuevo ahí. 5. 2, 5, 7, entonces, esto me salió muy mal. Bueno, vamos a corregir un poquito. Y acá también. Entonces, cuando este se empieza a multiplicar, empieza acá en 0. Y los 100 kHz ya termina ahí. Y lo mismo para este lado. ¿Sí? Pero cuando este llega a este ya no tiene con qué multiplicarse. Va a quedar por acá afuera. ¿Sí?
Entonces, al hacer la convolución de esta parte por esta parte, va a ser la mitad de este tamaño. Y esto va a ocurrir cuando esta estaba en 300 kHz se mueva a 600 kHz. Porque tiene que ser 300 para acá, más los 300 hasta acá. Entonces, 6 en 600. A ver. No. No, perdón. Me tengo acá. No, tengo que seguir acá. Con, a ver. No, tenía que seguir acá. Tenía que seguir, para eso, tenía que seguir con este detalle. Fíjense. Este ahora va a empezar a encontrarse con este. Con este. Este que está acá, digamos, este valor es 550. ¿No es cierto? 550. Y este estaba en 300. Entonces en 250, 100, 250, llegaría el máximo, que sería, pero sería la mitad de esto. ¿No? 250. Y esto sube área así. 200 kHz para cada lado. Resumiendo, digamos, este sería 100, este sería 150, este sería 250, este sería 350, ¿no? Y ya después, este pasaría por acá, y ya después, cuando este vuelva a alcanzar esto, ya está 600 kHz, está fuera de la frecuencia de Nyquil, va a aparecer por acá. Si yo siguiera, lo voy a seguir un poquito. Dijimos que este ya hizo esta parte y esto, multiplicando por esto y esto. Ahora seguiría este por este, ¿no es cierto? Que serían 600 por acá, en 600. Sí, 600. Sí, 600. O sea, este era 500 en 600 por acá. Sí. En 600, que digamos, este va a multiplicar por este, pero después, cuando este multiplique por este, que aquí es lo que no se ve porque no he dibujado todo, uno que viene por acá atrás también va a multiplicar este y va a volver a dar acá, ¿no es cierto? Otro que va a estar acá así, ¿no? Bueno, acá. Donde este va a ser, por casualidad, 850 kHz, la frecuencia de muestreo. Pero, la verdad, lo que nos interesa a nosotros sería lo que se ve en el plot spec, que va hasta acá, que sería 425 kHz, que es la frecuencia de Nyquist. Y esto va a estar replicado, ¿no es cierto? Esto va a estar replicado de este otro lado. Entonces, acá va así, por acá va así, hasta acá baja. Y ahora sigue 100, 200, 300,
400, 500 y bueno, 425. Este era 250. Este menos 350. Este menos 400 y menos 425, que sería por ahí, que es igual a la frecuencia de Nyquist negativa. Y esto que estaría acá sería la ventana del top spectrum. Bueno, algo así, muy parecido a esto, está acá analizado. Voy a subir esto por acá. Acá en... Vamos, aparece acá, miren, sí. Bueno, algo parecido a esto, digamos. No sé por qué no se me hincha esto. Me parece que se clavó. Es algo muy parecido a eso, está acá. No es lo mismo valor, etcétera, pero muestra algo parecido a eso. Lo que pasa es que acá también está bastante feo el dibujo, porque acá hay 90 kHz, acá hay aparentemente 110, ¿no es cierto? Y pasa 890, es decir, está hecho a escala muy mal, digamos, ¿no? Está hecho a escala muy mal, ¿eh? Entonces no ayuda mucho este dibujo. Bien. Vamos acá a la estructura. ¿Sí? Bueno, ¿qué le faltaría? Bueno, a esto le faltaría un filtro paso abajo. ¿Sí? Le pasaría un filtro paso abajo acá. ¿Sí? Digamos. Un filtro paso abajo. Bueno, si este era 100 kHz y 250, bueno, por acá, si lo hago ideal, más o menos por ahí sería el filtro paso abajo. Lo dibujo acá, ¿eh? Le doy un filtro paso abajo así. Para que finalmente recuperemos la banda base. ¿Mm? Es decir, es todo un ejercicio, digamos, para mostrar qué pasa cuando hay mezclas, qué pasa cuando hay muestreo. En el otro, en el C1, ese estaba también cuando había downsampling. ¿Eh? Si yo acabo downsampling, hago un desastre, pero bueno, justamente hay un ejercicio que ahora le iba a mostrar. Este mismo lo vamos a hacer en MATLAB. Lo hagamos en MATLAB. O sea, atacándolo por varios lados, se va a ir comprendiendo bien el tema. Entonces voy a iniciar esto, esto, esto. Busco MATLAB, ¿dónde está? Tengo que ver cómo se llama el archivo. Se llama task1.m. Si vamos acá, luego tener por acá. No creo que está por acá, ¿eh? En RK Samples día 2, abro task 1. Y acá he copiado directamente todo lo que estaba recién en el PDF. Absolutamente todo lo que está en el PDF. Y lo vamos a ir haciendo. Bueno, tiene dos partes. ¿Por qué? Porque cuando no hay una relación, digamos, hay un problema acá cuando nosotros, en MATLAB, digamos, no existen las señales continuas. Entonces yo tengo que partir de una señal muestreada y suponerla continua.
porque no existen las señales continuas, son todo muestreo. Entonces la primera señal, digamos, que es la de 2 MHz, que es donde yo empiezo, porque si no tengo un GHz, que no tiene sentido hacerlo acá en MATLAB, se podría hacer, pero no se ganaría mucho conceptualmente. Entonces he elegido una frecuencia de muestreo de 5 MHz, tal que ande con la frecuencia de Nyquist. Después, cuando yo paso a una frecuencia, hago, ya está muestreada, entonces no es que tengo que muestrear una señal continua, no, tengo que hacer un remuestreo, un resampling. Entonces, ¿qué es un resampling? Y bueno, si uno tiene, vamos de nuevo acá, hay cosas que son muy sencillas, por ejemplo, vamos por la cámara que tengo alto. Es decir, si uno tiene una señal muestreo con esta frecuencia de muestreo, y quiere quitarle muestras, bueno, vamos a suponer con esta frecuencia de muestreo, y quiere quitarle muestras, es lo más fácil del mundo, ¿eh? Directamente anula las muestras, digamos, una por medio, y listo. El problema es cuando uno necesita muestrarla con una frecuencia de muestreo más alta. ¿Eh? Entonces acá, ¿qué hace? Si le pone acá en cero, le está arruinando la señal. Entonces, no le queda otra que hacer un proceso de interpolación. Si yo quiero, vamos a suponer que esta le hice un downsampling, ya desapareció la de arriba. Quiero hacerlo upsampling por 2. No es fácil hacerlo, porque tengo que hacer interpolación para buscar los valores estos de nuevo. Inclusive es más fácil hacer un resampling o un upsampling cuando hay una relación entera, pero encima si no es entera es más complicado todavía. Y eso lo vemos acá en este ejercicio que se ve acá. Llevamos de nuevo para el MATLAB. Entonces, en este caso, digamos, no hay una relación entera entre 5 MHz y 850 kHz. No hay una relación entera. En cambio, en este que está, digamos, comentado, hay una relación entera para mostrar la diferencia. Es decir, 5,1, si lo dividen por 850, creo que le da 6 puntos. Es múltiplo entero, para ver que salen mejor las cosas. Bueno, vamos por acá. Entonces vamos ahí, vamos con F5. Bueno, lo primero que se define es la frecuencia de muestreo, de la señal supuestamente continua, ¿sí? De la señal de 2 MHz, la frecuencia de RF. Entonces, bueno, elijo un tiempo como para que me dé una buena cantidad de muestras, me da, bueno, no me dice la cantidad de muestras, pero ahora cuando haga me va a decir que son 25.000 muestras. Y después se define una portadora de 2 MHz. Y después, que acá puede ser que donde yo no estuve feliz con este invento, que hice, generé una banda base que tal vez hubiera sido mejor generarla con ruido que hacerla así con frecuencias discretas. Generé una frecuencia de 10 kHz, una de 80 y una de 100 kHz. Con distinta amplitud como para crear, digamos, una banda base. ¿Sí? Si yo hago así, ya me va a hacer la figura 1 y plot spec de esta banda base, fíjense lo que queda. Entonces tenemos si lo abrimos un poquito, bueno, tenemos por un lado el este,
el dominio de la frecuencia y por otro lado el dominio del tiempo. Como acá prevalecen dos señales de mayor amplitud que esta, y medio una mezcla, por eso se ve, digamos, una... Bueno, esto hay que ser muy canchero para interpretar realmente el contenido y frecuencia de una señal que se ve en el dominio del tiempo. Pero vemos que hay hay señal de baja frecuencia. No, se ve que hay, bueno, es como una señal bitonal, pero una más grande que otra. En fin, no quiero, yo tampoco la tengo muy clara con eso. Bien, pero vamos acá. ¿No? Vamos acá. Abrimos un poquito, fíjense, la frecuencia de muestreo era 5 MHz. Entonces la de Nyquist es 2,5 MHz. ¿No? Y acá se ve, digamos, ¿no? Bueno, esta sería la frecuencia 0, esta sería la de 10 kHz, esta sería la de X, sería 10 kHz, esta sería 80 kHz, y esta sería la de 100 kHz. Es decir, hice este espectro de banda base, con estas tres frecuencias, que tal vez nos puede, digamos, muy feliz eso, desde el punto de vista didáctico. ¿Eh? Pero bueno, ahora que ya lo hicimos, no sé por qué, cómo hacer para volver al original. Bien, minimizo eso. Ahora vamos a modular, digamos, con esta banda base, esta portadora de 2 MHz. Lo hacemos con F10, genera la figura 2, hacemos de nuevo y aparece la figura 2, donde esto se fue a 2 MHz para cada lado. ¿Eh? A 2 MHz para cada lado. Y por supuesto acá tiene frecuencias más altas que antes. ¿Eh? Bien, ahora vamos a fijar la frecuencia de muestreo, que en este caso va a ser remuestreo, porque ya viene muestreado. Entonces, como no hay un muestreo, digamos, no hay una relación entera, entonces hay que hacerlo en dos operaciones. En primero un upsampling por M y un downsampling por N. ¿Eh? Es decir, esto sería la relación de frecuencia, la verdad, de los tiempos entre muestras, ¿cierto? Que es una relación que no es entera. ¿Sí? Por ejemplo, TS1, la inversa es 5 MHz. Eso iría al denominador. A ver, hagámoslo así. 5 dividido .85. Da 5,88. Pero eso lo tenemos que transformar en una fracción. Entonces la forma de hacerlo es mediante, voy a hacer acá es usando RAT. Por ejemplo, si yo hago RAT, A, B, RAT, por ejemplo, de pi, me da 355 y 113. Si ustedes hacen 355 dividido 113, le da el pi. Por supuesto, como es una expresión racional, no es irracional, tiene error, digamos, para el número pi, que es un número irracional, como raíz de 2. Bien. Entonces, pero acá no tenemos números irracionales, son racionales. Entonces, si hacemos esto, ejecutamos acá y hacemos F10,
Mira, N y M, es decir, tengo que hacer un upsampling por 100 y un downsampling por 17. ¿Eh? Los downsampling son fáciles, con un número entero, porque de 17 muestras sacamos 16, digamos, al día. Ahora, el upsampling es complicado porque hay que interpolar. Por eso acá se llama una función de biblioteca, resample. Es una función, digamos, de MATLAB, donde dice que remuestre a B, ¿no es cierto?, donde B es la señal modulada, ¿sí?, por esta fracción, por esta expresión racional, o sea, M dividido N. M era 100 y N 17. Bueno, acá lo va a hacer y va a parar acá. Entonces hago la figura con este signo, ¿sí? Entonces, fíjense que ya tiene bastantes problemas esto. Primero, voy por la figura 2. Bueno, primer problema que vemos, primer problema. Hemos ido a una frecuencia de muestreo más baja. O sea, la frecuencia en UIP, esta era 2,5 MHz. Esta va a ser 425 kHz. Es decir, el último valor de este no va a dar igual porque no le voy a pegar al valor, pero me da casi 425 kHz. Que eso sucede siempre. Cuando hacemos, cambiamos la frecuencia de muestreo, cambia la frecuencia en AICO y cambia, digamos, obviamente, plot spec. Y esto, digamos, es lo que nosotros habíamos visto. Fíjense. Está muy turbio acá, pero si se prestan un poco de atención van a ver que en 300 kHz, que acá hay como 10 kHz más, está este que sería, tendría que ver la banda base, mejor lo voy a poner la 1. En algún momento se arreglara eso. Pero lo que, digamos, están las tres frecuencias estas. O sea, siempre vamos a poder distinguir la banda base. Bueno, justo tiene la mala suerte de... Esto sería los 10 kHz, 80 y 100. Y acá también se ven, digamos, ahí era 300 kHz, más 10 sería 310 kHz, que debe ser esta. Después esta sería 380 kHz, que debe ser esta. Y esta otra que se ve por ahí sería, bueno, 400 kHz son los 100 kHz más los 300 kHz. Y lo mismo para este lado. Lo que pasa es que el proceso, digamos, el proceso de interpolación que usa, etcétera, no es muy perfecto y apareció bastante feito. Apareció bastante feito. Ahora, a esto mismo lo vamos a multiplicar por 300 kHz, lo vamos a llevar al medio. Acá. Hacemos la multiplicación y volvemos a buscar el resultado, una figura 4. Hago que 5 para que haga todo. Bueno, y se ve, obviamente, se ve muy sucio, pero, digámoslo, esto que está ahí serían los 10 kHz, este sería los 80 kHz y este sería los 100 kHz. Todo esto salió bastante sucio por el tema de que las herramientas que primero hay varias cosas concurrentes que yo no sé muy bien, pero esta herramienta no es perfecta, tal vez la cantidad de muestras no es suficiente, en fin. Pero ya el solo hecho, digamos, voy acá a comentar esto.
en comment y a comentar esta otra parte. Y lo voy a correr esto con F5, que haga todo, ¿no? Voy a fijar si tiene un clear, no, se lo voy a ver si le meto acá alguna limpieza manual. Debe haber, pero mucho más rápido. Decimos clear, low sol, CDC, lo curra todo esto. Bueno, ya acá van a ver que ya hay una relación íntegra, entonces es mucho más mejor. De figura 1, módulo en 2 MHz. Hago bueno, le hago el remuestreo, ¿no es cierto? Fíjense que ya como sale más puro esto, ¿cierto? Y por último lo vuelvo a multiplicar por 300 kHz y acá también aparece, pero esto salía así. Bueno, justamente, acá está lo que hemos visto recién. Este es el aliasing que hay que sacarlo con un filtro. Acá estaba, ¿no? Qué tonto, ¿no? Esto era justamente para ver. Voy a poner acá el. Ya terminamos, chicos. Esto no. Bueno. Sí, bro. Estos. Acá. Quería mostrar esta figurita. Por acá. Y cuando mandamos, acá está. La figura. Esta. Bueno, acá está, ¿ves? Tengo esto, que sería estos dos, es la banda base, algo que tiene otra forma, está reflejado esto acá. Y después, esto mismo, es lo mismo esto, esto mismo, corrido, es decir, a 250 kHz. Salvo que la forma no es así. La computa por este y con la imagen, con el espejo, que sería esta parte, igual que esto. Es decir, lo que hicimos en MATLAB es una recreación de esto. Una recreación de esto. Bueno, entonces yo ahora mismo, bueno, levanto la grabación, le voy a volver a compartir las cosas y le voy a compartir esto para que, algún examen que tenga de otros años, para que ustedes vayan viendo, pero obviamente no sean cándidos, Bueno. digamos. No le voy a tomar lo mismo, ¿sí? Uno va para Para tener una idea. practiquen y claro, exactamente. Bueno, entonces dejaremos ahora y nos encontraríamos mañana. Bueno, dale, profe. Listo, profe. Bueno, nos vemos. Que ande bien. Nos vemos, que ande bien, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.